Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Este 14 de agosto, son las 11:07 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Arrancamos. Esto es Voz en Penumbras. Bueno, pues comenzamos. Pues hoy 14 de agosto, el clima está como muy rico aquí en Veracruz. Les damos la bienvenida a todos y les recordamos que todos los viernes en punto de las 11 de la noche o un poquito después tenemos este hermoso espacio en donde hablamos de misterios, de terror, de sucesos, fantasía, un poquito de todo. Les vamos a recordar que se pueden comunicar con nosotros y aparte nos puedes mandar WhatsApp, hablarnos por teléfono. Estamos disponibles en el 22 93 11 95 08. Se los repito una vez más, 22 93 11 95 08. En nuestras redes sociales como Degenerados TV, Facebook e Instagram. Y aparte, si ustedes gustan ver este programa posteriormente en YouTube, lo pueden buscar como Voz en Penumbras, así es. Y aparte tenemos también la opción de podcast. Tenemos podcast en Anchor, en Spotify Podcast y en Apple Podcast, entre otros. Bueno, pues vamos a arrancar con este programa que tenemos el día de hoy preparado para ustedes, en el cual vamos a estar hablando de un tema muy interesante. El día de hoy se soltó por ahí el rumor, se le podría decir, que se había escapado la muñeca de Annabelle. Y vamos a hablar más que nada no del origen de Annabelle, sino de por qué se volvió famosa, ¿no? Vamos a hablar de los Warren y vamos a hablar de las historias que también están atrás de estos personajes, que yo creo que son los más importantes en el rubro del misticismo, de todo esto. Pero ¿quiénes eran los Warren? Bueno, pues los Warren eran Ed y Lorraine Warren. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Ed crece en una familia y a los 6 años de edad, de los 6 a los 12, él tiene muchos problemas. Cuando se va a dormir a las 2, 3 de la mañana, él aseguraba que de su closet se escuchaban poco a poco cómo se abrían las puertas y salían de él luces, y en algunas podía ver rostros. Había un rostro que le abrumaba demasiado, que era el rostro de una mujer anciana. Entonces él todas las noches corría a acostarse en la cama de sus padres. Obviamente no le creían. Entonces pues él se volvió un chico reservado con esos aspectos, ¿no? Ya no lo volvió a mencionar a nadie. Y por otro lado, Lorraine crece en una escuela católica, una escuela de monjas. A la edad de los 7 años, ella le comenta a una de las monjas que ella puede ver aros de luz alrededor de la gente, ¿no? Y le comenta que su aro de luz es mucho más brillante que el de la Madre Superiora. Entonces a Lorraine encima la castigan, le ponen cierta penitencia a las monjas por mentirosas, siendo que ella estaba empezando a desarrollar todos sus dones, ¿no? Ella a esa edad empezó a ver las auras de las personas, solo que ella no lo sabía. Entonces pues también se ve un poco oprimido ese aspecto, ese don, esa sensación, debido a que la gente lo juzgaba, ¿no? Entonces vamos a mandar rápidamente saluditos por aquí, haciendo una pausa breve. Vamos a mandar saludos a Mark Santos, a Tony Sawyer, que dice por aquí: saludos mi Tony Caldas, saludo allá Tony. Omar les dice: siempre veo Degenerados, pero hoy me dormiré temprano. No te duermas temprano, este programa, recuerden, dura poquito, es media hora. Entonces, nada, a chillar a su pueblo. No está tan terrorífico, la verdad. Saludos a Shanti, un abrazote y un besote. Pues les seguía contando. A los 17 años de edad, Ed entra a trabajar a unos cines.
Ellos eran de Connecticut los dos. Entonces Ed entra a trabajar a unos cines, y en esos cines conoce a Lorraine. Lorraine acudía todos los miércoles con su mamá a ver películas a estos cines. Entonces ahí se conocen. Un día Ed le nace la curiosidad porque le gustaba Lorraine, la sigue y la invita a salir. Empiezan a salir como en una cita normal, una cita de pareja. Y a Lorraine se le hace sencillo en una de estas citas atreverse a decirle que ella, pues ya para ese entonces veía auras, veía espíritus, había espíritus que hablaban con ella, ¿no? Entonces ella le confiesa este secreto a él, y él se ve en la oportunidad de confesarle también todo lo que traía guardado, ¿no? Todo lo que le había pasado en su infancia. Entonces en automático hacen clic como pareja, y pues no hasta la fecha, porque Ed murió en 2006 si no me equivoco, y Lorraine en 2019, pero fueron años de relación. Ed se va a la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Le toca irse a la guerra, regresa sin problema. Posteriormente a esto, ellos empiezan a dedicarse a vender las pinturas de Ed, porque Ed era un fanático de la pintura y trabajaba muy bien la pintura. Entonces él empieza a pintar casas, empieza a pintar rostros, retratos y demás. Entonces se vuelve como su forma de agregar un sustento económico a la familia. Posteriormente, en sus viajes de pintura, que ellos salían y pintaban casas, pero tomaban de referencia a las casas, se empiezan a notar que en algunas se ven algunos entes, o se ve algún desorden energético en los hogares. Entonces se empiezan a acercar a las familias, ¿no? Se empiezan a acercar a las familias, y esta pareja se vuelve muy famosa. Se vuelve una famosa al punto en el que la gente empieza a consultarlos, empieza a realizar ciertas prácticas con ellos. Ed decide en algún momento estudiar demonología. Entonces, de hecho, es el primer demonólogo que reconoce el Vaticano sin ser un padre católico o cristiano. Él era un demonólogo laico, se podría decir. Y pues se hace un boom, ¿no? Nosotros lo conocemos a raíz de cierta línea de películas o saga de películas que salió hace algunos años, que es el Conjuro 1, el Conjuro 2, el Conjuro todos, y en los de Annabelle, ¿no? Pero en fin, vamos a aprovechar por ahí. Me dicen, mándame otro saludo. Tony Sawyer, un abrazote hasta la Ciudad de México. Cuídate mucho. Y seguimos por acá. Mil gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el programa. Recuerden que tenemos en Degenerados TV una programación muy padre, y aparte tenemos sorpresas todo el tiempo. Ahorita los Degenerados van a empezar a sortear un tatuaje con Omar Velas Martí. Les vamos a estar dejando, yo creo que en esta semana, todos los datos para la rifa de este tatuaje. Va a estar muy muy padre. Recuerden, los lunes Bubudov, miércoles Degenerados TV, jueves Magnolia Tips y viernes Voz en Penumbras. Pues seguimos y vamos a empezar a hablar de los casos más famosos de este par, ¿no? De esta pareja que realmente eran increíbles en lo que hacían. Yo estuve leyendo que tienen más de 4,000 casos cerrados, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este primer caso. Estaba yo leyendo, tienen un caso muy muy polémico. De hecho, tomé los casos más interesantes. El primer caso que les voy a contar es un caso muy muy polémico, porque se trata de una historia que se llegó a juicio por esta historia, ¿no? En esta historia, había un chico que se llamaba David, el cual desde chiquito empezó a tener cambios en su actitud, cambios en su forma de ser. Empezó a poner llegó un punto en el que
la forma de ser de este chico fue tan drástico el cambio que sus padres notaron que se estaba afectando tanto a su salud como podía afectar a la de ellos, ¿no? Sus padres deciden en este momento entrar en contacto con los Warren. Los Warren acuden, hacen todo el estudio que se tiene que hacer para saber si el niño estaba sufriendo de algún ataque, y resulta ser que el niño sí estaba inmerso en una posesión demoníaca. Entonces ellos realizan se me fue la palabra, disculpen, el exorcismo. Pero al momento de realizarlo, existen ciertas personas que se encuentran en la casa, entre ellos su hermana de David y su cuñado de nombre, denme un segundo, Ernie. Entonces Ernie, estando ahí, hace burlas acerca de lo que está sucediendo porque era una persona escéptica, y posterior a esto provoca a este demonio, a este espíritu que estaba en el cuerpo de David. A final de cuentas, ese día se logró hacer el exorcismo. Los Warren terminan el trabajo que tenían con el pequeño. La vida del pequeño sigue normal. Meses después, Ernie, en un ataque de furia, de ira, o una posesión, como él hace referencia, asesina a su casero, que a final de cuentas era también su jefe, y es llevado a juicio por eso. Se vuelve a llamar a los Warren, y ellos apoyan la historia de que en efecto era el demonio que en algún momento estuvo inmerso en el chico David. Y este juicio se alarga obviamente con testimonios de los Warren, tanto de Ed como de Lorraine. Pero a final de cuentas el juez, pues escéptico a final de cuentas, no aprueba la inocencia de Ernie y queda como culpable. Y queda, pues aparte de como culpable, queda endemoniado, ¿no? Pero en fin. Pues ese fue el relato, así a grosso modo. Y nos vamos con el siguiente. Vamos a ver si alguien más se conectó. Saludos por ahí a la señora Elba Castañeda. Dice: saludos, me gusta mucho tu programa. Muchísimas gracias. Estamos aquí cada 8 días, recuerden. Y vamos con el siguiente. El siguiente habla sobre una casa funeraria. En una familia, un chico, no sé por qué siempre empiezan con los pobres niños. Bueno, en fin. Un chico es diagnosticado con cáncer, y posterior a esto su madre decide mudarse a un lugar más cerca del hospital para que el chico pueda recibir sus quimioterapias, sistemas cómodo, y ya no tengan que hacer tanta distancia para llegar al hospital. Se muda junto con toda su familia, y posterior a esto llegan a la casa. Desde el momento en el que llegan a la casa, los hermanos del chico empiezan a sentir esa sensación rara en el cuerpo, ¿no? Ellos afirman que tenían escalofríos, que sentían que alguien los veía. Afirman también que en algún momento en las noches veían que se metían a su casa, y cuando iban a ver no era nada, ¿no? Ellos se encuentran en su sótano una serie de cuartos que estaban conectados, y en estos cuartos encuentran herramientas extrañas. Posterior a esto, un día el chico que tomaba las quimioterapias, que era el que más permanecía en el lugar, empieza a escuchar voces, a lo que en algún momento, pues obviamente también, como todos, lo toman como loco. Y en uno de esos escenarios él ataca a una de sus primas. A este chico lo llevan, se llamaba denme un segundo, no encuentro el nombre por aquí del chico, pero
lo llevan a un hospital psiquiátrico en el que permanece mucho tiempo. Los Warren llegan a la casa, se dan cuenta que en efecto era una funeraria y que la persona que estaba encargada de la funeraria aparte lucraba de cierta forma con los cuerpos y abría los cadáveres, tenía necrofilia con ellos, entonces había espíritus que estaban realmente enojados ahí. Entonces ellos hacen el exorcismo del lugar y hasta ahí queda, pero ya no hay más datos de lo que pasó con el chico que acabó en el hospital psiquiátrico y aparte tenía cáncer, ¿no? Entonces son historias que realmente le ponen a uno la piel de gallina, porque pues pensar que a qué punto tiene que afectarte algo externo para que aparentes tener una psicosis, que aparentes tener un escenario de ira, de rabia, que llegues a matar o que llegues a atentar a lo mejor hasta con tu propia salud, ¿no? Bueno, el siguiente caso, ¿cómo vamos por ahí con los mensajes? Vamos a mandar muchos saludos. Vamos a mandar un saludo fuerte a Bubu Dove, a Beli Hardy, a mi compañero también Daniel Castañeda, todos aquí trabajando andamos. Vamos a mandarles un fuerte abrazo y recuerden que se pueden comunicar con nosotros para contarnos sus historias. También si tienen algún dato ahí adicional que nos puedan ofrecer de los Warren, les voy a dejar por aquí el número que también nos puedes mandar WhatsApp. Es el 2293 11 95 08, 2293 11 95 08 para WhatsApp y llamadas. Ahí los degenerados te estaremos contestando. Y seguimos. Recuerden también, si no han ido a la página de Facebook, es Degenerados TV. Ahí subimos contenido toda la semana. Denle like, sigan la página. También en YouTube activen la campanita para que sigamos con todos estos programas. Estamos aquí en el 5º programa. Vamos con la historia de un hombre lobo. Así es, los Warren también tuvieron una historia acerca de un hombre lobo. ¿Qué pasa? A veces los asociamos, o por las historias que hemos visto en la televisión, los asociamos mucho con las casas embrujadas. Pero en este caso vamos a hablar de un hombre lobo. Él era William. William desde pequeño empezó a tener como estos episodios en los que se enfurecía mucho. En una ocasión, saliendo de la escuela, él iba hacia su casa y entra en un estado de trance en el que él agarra una piña de pino y empieza a masticarla como si fuera un roedor, y además con furia. Entonces a muchas personas les desconcertó mucho eso, aunque después lo llevan al hospital, checan si todo está bien. Resulta ser que todo está bien. Pasan años, o sea, él pasa su adolescencia normalmente, llega a su adultez, se casa, tiene hijos, y en un episodio él es llevado a emergencias porque le empezó a doler mucho el corazón, y al momento en el que llega al hospital lo toman y él empieza a atacar a la gente. Así es, la ataca con mordidas, con rasguños, lo sedan y pues obviamente se levantan cargos y le asumen el ataque a los nervios, a la situación en la que estaba pasando, que estaba a punto de tener un paro cardíaco. Entonces no pasa más. ¿Qué sucede? Posteriormente él es arrestado. Él iba manejando, lo arresta un policía de tránsito, y cuando el policía de tránsito le toma el brazo, le pide que salga del coche, le toma el brazo, William entra en trance nuevamente, lo ataca y fueron necesarios, ahorita les voy a decir, 6 policías y 2 inyecciones de sedante para tranquilizarlo. O sea, estamos hablando que 6 policías
2 inyecciones de sedantes para una persona tamaño promedio es demasiado. Entran en contacto los Warren, lo averiguan y resulta ser que descubren que él tenía estaba poseído por un demonio animal. Entonces ellos intentan hacer y digo intentan porque hacen su material de exorcismo, hacen todos los procesos que conlleva, pero se pierde el rastro posterior de William. Simple y sencillamente, al parecer desapareció, no se supo más de él. Entonces pues se quedó así en el aire, porque no se supo si esto había concluido correctamente, si no. Entonces pues hasta ahí llega esa pequeña historia. Dice por aquí Miguel Artristain, dice: hoy es mi cumple, bro, salúdame. Ok, Miguel, un abrazote, un saludo y muchísimas felicidades. Esperemos que te la pases súper bien y muchísimas gracias porque estás aquí escuchándonos y viéndonos, porque ahora ya también nos vemos del otro lado de la pantalla. Les mando un abrazote. Y pues seguimos, vamos a ver qué sigue. Aquí dice que vamos con las almas perdidas. Bueno, pues esta es la historia, de la familia Smurl. ¿Qué pasa? Esta historia yo creo que posteriormente se las voy a traer desglosadísima, porque me acabo de dar cuenta que es larguísima y al parecer los Warren no la pudieron cerrar. O sea, es como la más controversial, porque no se sabe si se pudo o no se pudo y cómo se pudo. Entonces vamos a ver. Dice que igual comienza como la mayoría. Llega una familia a una casa en donde se empiezan a surgir manchas. Había como manchas de sangre y ruidos tenebrosos, de esos de que se abren las puertas, se cierran las puertas, y empiezan a ser cada vez más comunes. Había evidencias de que había zarpazos como si fueran de un león o un tigre enorme en las ranuras de las paredes. Ellos pintaban y volvían a salir. Empiezan a tener olores muy fétidos en la casa, mucho. Y después ellos empiezan a averiguar, obviamente, la familia, porque la familia se empieza a ver a ser atacada. Entonces ya empiezan a materializarse, se podría decir, estos seres. Entonces la familia comienza a averiguar y descubren que su casa está sobre unas minas. Entonces, al introducirse a las minas, se dan cuenta que hay huesos de cerdo puestos en pentagrama, que pues será para invocación. Entonces acuden a los Warren, y los Warren localizan a 3 espíritus y a un demonio en el hogar. Entonces ellos hacen, obviamente, nuevamente todo su proceso. Hacen el proceso de se me fue la palabra otra vez. Tengo broncas con esa palabra, ya se dieron cuenta. Bueno, ellos hacen su exorcismo. Aquí está. Hacen todo su proceso de exorcismo y al parecer todo queda bien. Entonces la familia continúa con su día a día y resulta ser que tiempo después el demonio regresa mucho más fuerte. Y no le queda a ellos más que cambiarse de casa. Pero resulta ser que al cambiarse de casa, pues la casa queda libre. Entonces llega otra familia y empieza otra vez los problemas, ¿no? Esta historia se la tendremos que traer posteriormente más desglosada, porque realmente es muy larga. Y estaba yo viendo que, pues en este caso no estamos hablando únicamente de esa historia, sino estamos dando una empapada general de lo que hacían los Warren, que cerraron 4,000 casos aproximadamente, en los que entran desde casas embrujadas, exorcismos, poltergeist. Hay casos de niños que no trascendían. En muchos de los niños que no trascendían resulta ser que no eran niños, como ya todos lo sabemos, y demás. Bueno, pues sigue vamos a mandar saluditos, que creo que nos están escribiendo por aquí.
Un saludo especial a Bianca Rivas. Un saludo, Bianca, te mandamos un abrazote. Y si ustedes no han visto el programa de Bianca de la semana pasada que tuvimos aquí con nosotros en Voz en Penumbras, vaya a verlo en la página de Degenerados. Ya está en YouTube, en podcast, escúchelo realmente. En podcast encuéntrenos como Voz en Penumbras, ya sea en Spotify, en el podcast de Apple, en Anchor y demás podcast. Usted puede entrar a Google, a su navegador favorito, pone Voz en Penumbras y le aseguro que van a aparecer por ahí los podcasts que tenemos para usted. No sé si ya también está en Chrome Podcast, pero si no, ahí búsquelo. Realmente está muy bueno el programa y todos los que tenemos, ¿no? A ver, ¿cuál otro le ponemos? Bueno, pues esta realmente ya la conocemos. Yo creo que la mayoría que ha visto El Conjuro. Es la historia de la familia Perron. ¿Qué sucede? Si ustedes no han visto la película, es la historia de una familia que nuevamente llega a una casa y empieza a sufrir ataques. En la película no se ve tanto, pero en la historia que me tocó investigar, resulta ser que ahí empieza a haber ataques físicos y hay violación. ¿Se le puede llamar violación? Sí. Hay violación de parte de los espíritus que se encontraban en la casa hacia las niñas que vivían en la casa, ¿no? Llegan los Warren, en automático se percatan de los espíritus, que había varios espíritus en la casa, y resulta ser que la casa había traía historias de que la propiedad incluía suicidios, asesinatos y demás ritos en el lugar. Entonces el ser más fuerte que se encontraba en la casa era de una bruja que se llamaba Bathsheba Sheram y provenía del siglo XIX. Entonces los Warren obviamente hacen toda la limpia, se le podría decir, el exorcismo del lugar. Pero lo que no nos cuenta la película es que realmente la familia sí se acabó mudando, sí ya no se pudo seguir viviendo en la casa. Entonces pues como esas historias hay muchísimas, ¿no? Y pues qué interesante saber. Bueno, aparte, aquí no vamos a tocar el tema de Annabelle. Digo, ya todo el mundo conoce la historia de Annabelle, y si no la conoce, a lo mejor hacemos un programa especial. Pero pues ya sabemos la historia de Annabelle. Se las puedo contar a grosso modo. Una muñeca que si nos vamos a la parte de la película, es poseída por un ser que hace una invocación, y al mismo tiempo está el demonio que está en busca del alma, ¿no? Entonces en la película a lo mejor hacen un pequeño guiño a lo que la chica que hace que truena el cacahuate, se le podría decir, pertenece a la secta o a la familia de Charles Manson, aunque en la historia no se hace tanta referencia a eso, habla más de una secta de ocultismo. Entonces posee a la muñeca se convierte en este objeto que causa como el vínculo, y el demonio está en busca del alma, ¿no? Entonces pues los Warren acaban finalmente retirando a la muñeca. Hay por ahí una historia de que cuando llevaban a la muñeca hacia su hogar, el coche empezó con averías, empezó a fallar, y entonces Ed lo único que hace es que se voltea y le rocía mucha agua bendita encima, y con eso llega a ponerla en el hogar. Cuando la guarda en el museo, porque ellos tenían una colección o un museo que creo que está disponible para todo el público, empiezan a tener problemas en la casa. La muñeca llega a desaparecer de donde estaba, del estante en el que estaba, y empieza a aparecer en la casa. La ven levitar, entre más. Entonces los Warren deciden colocarle una vitrina, que es la vitrina que vemos en las fotos de esta muñeca, que también la muñeca no es tan aterradora como se ve en la película. Digo,
Si fuera como la que vemos en la película, no nos las llevaríamos a nuestra casa, pero ni de chiste, ¿no? Entonces, la muñeca queda en esta vitrina y al parecer desapareció. Así es, no sabemos si se la robaron, si se escapó, no sabemos qué pasó, pero desapareció. A grosso modo, pues ya Ed fallece en el 2006, si no me equivoco, de un paro cardíaco cuando él va a tirar la basura. Y Lorraine fallece de causas naturales el año pasado. Entonces, pues ese fue nuestro tema del día de hoy. No sé cuánto tiempo llevamos. Ya hasta nos pasamos de la media hora, pero aquí seguimos. Ya hace 8 días también nos extendimos, no pasa nada. Pues muchísimas gracias. Recuerden que los vamos a estar escuchando. Si nos quieren mandar sus historias, se los agradecería mucho. O si quieren participar en el programa con una pequeña llamada, también lo podemos hacer con mucho gusto. Recuerden, les voy a dar ahorita el número de teléfono con el cual se pueden contactar con nosotros, que es el 2293 11 95 08. Nuevamente 2293 11 95 08, teléfono en cabina. Y a nuestras redes sociales, que es Facebook e Instagram como Degenerados TV, en nuestro YouTube como Voz en Penumbras y en todos nuestros podcasts como Voz en Penumbras. Así es, recuerden también no perderse la programación de Degenerados TV. El día lunes tenemos a las 10 de la noche a mi compañera Bubu Dove con Fresas con Crema. Tenemos los días miércoles en el programa en el que participamos Daniel Castañeda, Bubu Dove, Beli Ortiz y un servidor. Y los días jueves con el Magnolia Tips, y los viernes un servidor los estará guiando con historias y con temas de misticismo, de terror, de misterio en Voz en Penumbras. Les agradezco muchísimo el día de hoy estar del otro lado de la pantalla. Nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Esperen, recuerden que los Degenerados les tenemos un regalote y va a ser un tatuaje con Omar Velasmarty. Si tú todavía no lo sigues en Facebook o Instagram, corre a seguirlo para que veas el trabajo que tiene y que veas el tipo, la calidad de lo que los Degenerados y Omar Velasmarty tenemos para ti en este mes de agosto. Bueno, muchísimas gracias. Yo me despido, soy Tony Caldas. Esto fue Voz en Penumbras. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Un abrazote, hasta luego.